El coronavirus en el mundo, en este caso hablamos de la región, en Brasil, donde Bolsonaro sigue siendo cada día, Gabriel, más polémico y en donde hasta toma decisiones que ni siquiera el ministro de Salud en conferencia de prensa se enteró en ese momento una decisión que había tomado. Bolsonaro ya no sabía, ¿no? Sorprendido el ministro de Salud, así, digamos, ¿qué está pasando, no? Dijo. La verdad que la situación en Brasil es muy complicada. Ayer hubo un nuevo récord de fallecidos, 881 fallecidos en un solo día, y Brasil está encaminándose a ser lo que muchos anticiparon, uno de los núcleos principales de transmisión de la pandemia del coronavirus a nivel mundial. Hoy está a punto de quedar sexto en cantidad de casos, a punto de superar a Francia. Tiene en total 170.000 casos Brasil, y el dato también para tener en cuenta es que ya tiene 12.400 muertos, número que impresiona muchísimo. Tengamos en cuenta que en Brasil la pandemia apareció muy cerca de la República Argentina, unos días antes, una semana antes de la República Argentina, pero su difusión fue enorme, sumado obviamente a los horrores políticos que ha tomado Jair Bolsonaro en materia preventiva, y donde permanentemente desafía los consejos médicos, científicos y demás. Aún viendo los resultados, ¿no? Porque hubo otros jefes de Estado que subestimaron, si se quiere, la pandemia, pero una vez que fue avanzando, bueno, Boris Johnson, por ejemplo, exactamente, ¿no? La subestimó, la vivió él, estuvo internado y a partir de allí empezó a tomar otras decisiones. Total. En el caso de Bolsonaro, ni siquiera estas imágenes que recorren el mundo y que estremecen, por cierto, y que dan temor, hacen que él cambie su discurso. Exactamente, ¿no? Y es más, el otro día uno de los principales diarios de Brasil publicó en su tapa la nómina de todos los muertos, pero con el nombre y apellido, ¿no? Y le preguntaron, dice, obviamente me duele, es la primera vez que dijo que le dolían los muertos. Vemos estas tumbas, esto es en Río de Janeiro, pero lo veíamos también en Manaus, la cantidad de tumbas que tuvieron que hacer extras, digamos, en poco tiempo, justamente por la cantidad de mortalidad que tiene. Un Bolsonaro que el fin de semana, por ejemplo, salió a andar en jet ski. Sí. Y que tuvo que anular, si había prometido un asado con amigos y demás. Para 30 personas. Para 30 personas, y a raíz de las crisis, de la crítica social, decidió frenarlo. Pero muestra permanentemente desafiante, nunca se lo ve, o se lo vio pocas veces con barbijos, se lo ve en actos públicos. Muchos de sus funcionarios sí usan barbijos, pero él no, en algunos actos. La verdad es que lo que está provocando, y es más, en el medio, un tembladeral político fenomenal, suma por el tema de las denuncias que ha hecho su ex ministro de Justicia, Sergio Moro, de cómo Jair Bolsonaro intentó presionar para que se frenen las investigaciones contra su propia familia, contra sus hijos, ¿no? Ahora se trascendió que hay un video de una reunión ministerial donde Jair Bolsonaro, enojadísimo, habla de por qué hay que cambiar a la cúpula de la Policía Federal para que dejen de investigar a su familia. Ese video aparentemente es una de las pruebas aportadas por Sergio Moro. Y ahora, ¿qué decidió hace minutos nomás Jair Bolsonaro? ¿Cómo atender todo esto? Dice, no va a haber más reuniones de ministerio con los ministros. Esa es la forma de la solución que encontró, ¿no? Este país viene muy castigado. Ustedes saben que en las últimas horas se confirmó un dato que es preocupante para toda la región, que es que América pasó a ser, hoy por hoy, el continente con más casos a nivel mundial. Ha superado a Europa, ¿no? Sí. Tenemos alrededor de 1.400.000 casos en todo el continente americano. Europa tuvo 1.300.000 desde que comenzó la pandemia, que empezó mucho antes que acá, y con picos enormes en Italia, en España, en Francia, en Gran Bretaña, y aún así América hoy, obviamente con Estados Unidos a la cabeza, es un continente que está afectado muchísimo, y particularmente en América Latina es Brasil el que lleva lamentablemente este número tan grande, con todos los riesgos para el resto de la región, hay que decirlo, ¿no? También. Bueno, ayer en C5N, en el programa Brotes Verdes de Alejandro Berkovich, Alejandro entrevistó a Luis Ignacio Lula da Silva. Tenemos algunos extractos de esa entrevista. Bien. Lo escuchamos. A ver. Governo Brasil. Nós não temos uma política sanitária, não temos uma política econômica,
Ou seja, no começo, Bolsonaro acompanhava os discursos do Trump. Mas depois que o Trump também se mostrou muito incompetente, agora o Bolsonaro não ouve mais ninguém. É um país totalmente desgovernado, é uma nau sem rumo. Bolsonaro não entende da pandemia, o Bolsonaro não entende de economia, o Bolsonaro não entende de política social. E nesse momento de crise, nós temos que fazer uma escolha. Ou ficamos fazendo a discussão pequena, imbecil, de alguns conservadores, de que é preciso ter responsabilidade fiscal, é preciso cuidar, sabe, é preciso cuidar da economia, é preciso cuidar da dívida, ou cuidar da vida humana. Ou seja, a vida humana não volta. Se o cidadão morreu, o único que ressuscitou foi Jesus Cristo. Sabe, se você salva o teu povo, você pode com esse povo reconstruir a economia. Mas se você mata o povo, não tem reconstrução da economia. Então, o que eu tenho dito aqui no Brasil? Essa semana morreram por dia uma média de 615 pessoas. Não é possível a gente continuar vendo morrer as pessoas passivamente. Então, eu acho que o presidente Alberto Fernandes está 100% correto quando ele diz, sabe, a economia a gente recupera, uma vida a gente recupera. Bien, la postura totalmente opuesta a lo de Bolsonaro, diciendo hay que cuidar la vida humana y con eso después podemos recuperar la economía, pero se te muere el pueblo, dice, no, después no podés recuperar la economía. Exactamente, la frase fue contundente, ¿no? La economía puede resucitar, la gente no, solo Jesucristo lo pudo hacer, ¿no? Claro. En cierta medida en sintonía con la postura del gobierno argentino de Alberto Fernández, La ¿no? frase de Alberto Fernández, ¿no? ¿Para qué queremos empresas abiertas si los empleados están enfermos? Totalmente. Igualmente hay un daño económico y es lo que se vio en aquellos países donde no han tomado estas medidas. Indefectiblemente fueron a una cuarentena, a detener las actividades porque aumentaba el número de casos, porque las empresas al detectarse un infectado, 2, 3 debían cerrar. Entonces indefectiblemente se va eso con doble resultado negativo, que tenés gente enferma y además hay un impacto en la economía. Totalmente, totalmente de eso se trata, ¿no? ¿Qué tenemos en minutos, Gabriel? Vamos a hablar sobre la situación en España con el tema de las personas sin techo, los indigentes y el hambre que se está viendo con Las cada vez llamadas más fuerza en colas Madrid. del hambre en Madrid. Las colas del hambre en Madrid. Bien, gracias, Gracias, Gabriel. Javi. Nada.